Buenos días, bienvenidos a la clase de hoy miércoles. Hoy toca la segunda clase de la práctica 3. Habíamos dejado unas cuantas cosas para comentar. Una de ellas era lo de los ficheros en JSON, ¿no? En el ejercicio 4, el último punto, decía, crea un fichero de las etiquetas en formato JSON. Entonces, resulta que hay una biblioteca. Fijaos que lo que he hecho es buscar en Google por JSON y Python 3. Entonces, fijaos que normalmente te viene, ¿no? Vamos a docs, Python org /3, library, ¿no? JSON. Veréis que JSON también hay gente que lo comenta ¿no? Como lo dicen los ingleses, que es JSON, es un juego de palabras, ¿no? con el nombre. Entonces, eso lo que hace al buscar en Google es que accedemos a la documentación de la biblioteca y fijaos que, bueno, por defecto te pone siempre la última versión estable, que es la 3.9. Creo que en el laboratorio teníamos la 3.8. Entonces, aquí podemos elegir en el menú desplegable qué versión de Python queremos. En realidad, entre 3.8 y 3.9, a partir de, creo que JSON es estable desde la 3.5. En esta versión, pues, no hay mayor diferencia, así que la que viene como 3.9 pues os puede valer, ¿vale? Y aquí, fijaos que viene una explicación de qué es lo que es el módulo. Ved que el módulo se llama JSON o JSON y dice aquí JSON encoder y decoder, ¿no? Vosotros que sois de la ingeniería de sistemas audiovisuales y multimedia pues sabéis lo que es, ¿no? La parte de codificación. Entonces básicamente esto lo que hace es que la idea de este módulo es que le pasamos una estructura en Python, una estructura, casi cualquier estructura. Bueno, es una estructura serializable, pero puede ser pues eso, una lista con elementos, una lista de diccionarios de listas. Todos esos elementos donde contengamos información y datos, como en esta práctica, pues los podemos pasar a formato JSON. Y de hecho, bueno, pues una de las cosas que es muy habitual también es lo podemos escribir en un fichero. ¿No? Esa es la parte del encoding, donde escribimos. La parte del decoding es donde leemos. Entonces podemos coger un fichero en JSON y lo pasamos rápidamente a una estructura de Python, ¿vale? Entonces, bueno, como veis aquí hay una pequeña introducción y te comenta que JSON está especificada en un RFC, ¿no? En Request for Comments, y esa es la parte que nos interesa a nosotros y que veremos el próximo día más en detalle en teoría, es un formato de intercambio de datos muy ligero, inspirado en JavaScript, vamos, en la sintaxis de objetos de JavaScript, ¿no? Puede que no sepáis JavaScript, pero ahora mismo tampoco es mayor problema porque es lo de menos. Si no habéis visto JavaScript, pues lo veréis en una de las asignaturas siguientes que tenéis en la carrera, ¿vale? Y aquí, como veis, pues vienen algunos ejemplos. Siempre en la documentación, así en verde, pues podéis ver los ejemplos. Entonces, como es un módulo, se importa JSON. Y pues daos cuenta que aquí hacemos uso del módulo JSON y de una función que ahora veremos. Esto del dump es volcar. De hecho, dumps es volcando. Y aquí daos cuenta que esto es una estructura de datos, ¿vale? Fijaos que esta estructura de datos es una lista, ¿no? Lo vemos por los corchetes, donde el primer elemento es un string y el segundo elemento es un diccionario, donde el valor del diccionario pues es una tupla, es una lista invariable. No lo hemos visto esto anterior, pero las tuplas, los que, ¿no? que están entre paréntesis, son listas que no podemos modificar, no podemos hacerle append, ¿vale? Entonces, esto lo que hace es transforma esta estructura de datos en una estructura de datos JSON que, como veis aquí, pues nos la imprime en un string, ¿no? Por eso tienen aquí los signos de las comillas simples.
Y esto es lo que hace JSON. Esto de aquí es, ¿no? es la notación de JSON. Fijaos que pues se parece mucho a la de Python, tanto que ahora mismo no sabría ni siquiera si hay diferencias. Sí, la única diferencia es que como en JSON, en JavaScript no tenemos, no hay tuplas, pero sí hay algo parecido ¿no? a las listas, pues entonces nos han cambiado esto, ¿no? Esto antes era una tupla y ahora pues es una lista, ¿vale? Y de eso va JSON, básicamente, de coger nuestra estructura de datos en sintaxis Python y pasarla a la sintaxis de JSON. Hemos visto dump S, ¿no? Dumps, y entonces, si miramos, bueno, hay más ejemplos, pero fijaos que la biblioteca de JSON es muy sencilla porque tiene, ¿no? Aquí está JSON dump, ¿no? Primer método, estoy bajando. Aquí hay JSON dumps, JSON load, JSON load S y ya está. Luego hay ¿no? algunas cuestiones internas, ¿no? Ya hablan de character encoding y tal, pero fijaos que JSON lo que te ofrece son esos 4 métodos. Entonces dump es para volcar y hay dos tipos, dump y dump S, y load es para leer, ¿no? Y hay dos tipos, load y load S. La diferencia entre los que tienen S y no tienen S es, fijaos aquí, cuando veis aquí los parámetros que se le puede pasar, entonces daos cuenta que con dump te dice que el primer parámetro es el objeto, o sea, la estructura de datos que queremos que se vuelque en JSON. FP es el descriptor del fichero, tiene que ser un fichero abierto. Y luego aquí veréis que tal como está puesto, todos estos de aquí son parámetros opcionales y por eso no, ahora mismo son parámetros avanzados y no nos interesan, entonces ni siquiera los voy a comentar, ¿vale? Si alguien quiere echarle un ojo, pues precisamente de esos parámetros es de lo que hablan aquí en el resto de la documentación. Y cuando tenemos, ese era JSON-dump, y JSON-dump S, solo le pasamos el objeto, no le pasamos el descriptor del fichero, y el resto son los parámetros opcionales, los mismos que anteriormente. O sea, básicamente la diferencia entre dump y dump S y dumps es precisamente que dump le pasamos un fichero y entonces lo que nos va a hacer es que nos va a volcar esa estructura de datos en formato JSON en el fichero que especifiquemos, mientras que dumps lo que nos va a devolver es un string en formato JSON. Eso en cuanto a volcar. En cuanto a leer, pues lo mismo. Load nos pide el nombre del fichero y luego algunos parámetros opcionales que no vamos a ver. Y load S lo que hace es que nos pide el string. ¿Vale? Entonces el load lee de fichero una estructura en formato JSON y nos lo devuelve como string. Y aquí en load S pues coge una estructura en formato JSON y nos la pasa a Python. ¿Vale? Esa es ¿no? la estructura de datos de Python. Entonces, simplemente, pues, si queremos ver un ejemplo, vamos a ver. Voy a mostrar un ejemplo. Si yo meto una estructura de datos cualquiera, pues ponemos una lista, fijaos que puede ser una lista de cualquier cosa, ¿no? Estamos comentando aquí tengo un primero, ¿no? Es una lista con el primer elemento que es un string y luego voy a meter un diccionario, llave 2, valor 2 y otro diccionario, ¿no? Puedo meter estructuras de datos como quieran, ¿no? Entonces, valor 3, ¿vale? Ahora mismo tengo una lista con 3 elementos, un string y dos diccionarios, ¿no? Importo el módulo JSON y entonces, pues, como decíamos, veníamos aquí, decíamos, a ver, yo ahora quiero esto, escribirlo en un fichero. Es el dump sin S, ¿no? JSON dump. Y fijaos, lo primero es el objeto y lo segundo el descriptor del fichero. Entonces el objeto lo llamamos, ¿no? Lo hemos llamado foo
este objeto de aquí, es la estructura de datos esta que hemos dicho. Y lo otro, pues tenemos que pasar un descriptor de ficheros a un fichero abierto. Y entonces, pues vamos a llamarlo ppjson, ¿vale? Y lo tenemos que abrir en formato, evidentemente, de lectura, porque si no se nos va a quejar, ¿vale? ¿Y qué ha pasado? Pues básicamente lo que ha pasado es que me imagino, ¿no? Si todo ha ido bien, pues fijaos, me ha creado un... a ver, vamos a... Bueno, como no había un /n al final, fijaos, este es el contenido del fichero, ¿no? He hecho un cat de ppjson y daos cuenta que esto aquí es el fichero en JSON, ¿no? Veremos en clase de teoría que, al igual que XML, pues el JSON se utiliza para intercambiar datos. Fijaos que en XML tenemos etiquetas y hay una cierta redundancia. La semántica va ahí en las etiquetas y se puede leer aquí, ¿no? Aquí simplemente tenemos normalmente los valores de las cosas que queremos enviar y no hay como metainformación, pero también es verdad que habéis visto que leer de un XML, ¿no? Lo habéis visto ya en los ejercicios anteriores, pues puede resultar a veces complicado, mientras que escribir en un JSON y leer de un JSON, de hecho, de leer de un JSON, pues, ¿cómo lo leeríamos? Pues importo JSON, otra vez miro aquí, porque decía esto era el dump, y a ver, para leer, el leer de fichero es el load, entonces JSON load, sin la S, lo que tengo que hacer es, fijaos, fp es el file path, aquí es el file path, o sea, veamos aquí la diferencia con el anterior, bueno, te pone file path, write, no, das cuenta que lo que voy a hacer es voy a coger y voy a decir ppjson, me va a decir que no está abierto el fichero, entonces claro, tengo que pasar el open ppjson ahora en formato lectura, ¿vale? Y nos devuelve la estructura de datos, ¿vale? Nos cuenta que esto normalmente yo lo que voy a querer hacer es llamarlo con una variable, ¿no? Y entonces foo, pues es esta estructura de datos, ¿vale? Daos cuenta que es una forma de guardar los datos. Los he guardado ahí en un fichero en mi disco duro en este caso y ahora los vuelvo a leer, ¿vale? Esta es una forma sencilla de leer datos, escribir datos y evidentemente pues cuando leemos fácil y escribimos fácil, pues de intercambiar datos. Muy bien, y esto en cuanto al módulo de JSON, ¿no? Que es lo que tenéis que utilizar aquí en el último punto del ejercicio 4.